Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Es que bueno que nos acompaña. Agradezco mucho al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, mi gratitud a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de Internet. Fíjense que a lo largo de este año los temas económicos tuvieron naturalmente una enorme presencia en nuestros espacios informativos. Uno es el tema de la inflación, que fue creciendo. Tuvimos una cuesta de enero muy complicada, una cuesta de febrero todavía muy complicada, y a lo largo del año fueron subiendo los precios de los productos, particularmente de alimentos, lo cual erosionó buena parte del poder adquisitivo de los sectores más populares de este país. Por supuesto, erosionó el poder adquisitivo de todo el mundo, pero en este caso los más pobres pagaron más. Hubo otro tema que también a lo largo del año fue variando, y es la perspectiva de crecimiento. Empezamos con una perspectiva no tan buena. Poco a poco el año fue repuntando mejor en la medida en que nuestros vecinos estaban ciertamente desempeñándose mejor. Biden, con toda la fuerza política y también el resultado de las elecciones, consiguió que lo que se anticipaba ya como una recesión en su país no ocurriera, tal manera que logramos, por efecto de la locomotora norteamericana, que no nos fuera tan mal. Ahora estamos cerrando este año discutiendo si el crecimiento va a ser de 3 o de 3.5, lo cual no está mal, digamos, como dilema. Naturalmente sigue siendo un crecimiento todavía que recupera lo que se perdió durante la pandemia. Por tanto, no estamos ante ramas nuevas del árbol de la economía mexicana, sino el reverdecimiento de todo aquello que se perdió en la pandemia. En cualquier caso, fue un año económicamente mejor en términos de crecimiento de lo que se esperaba. Y un asunto que nos acompañó a lo largo de todo el año, de hecho no se resolvió, nos lo llevamos directamente al año anterior, es el asunto de Citibanamex. En enero de este año decían, nos vamos a desprender de la banca comercial, y en este caso pues vamos a vender nuestra, dijo Citibank, la rama de Banco Nacional de México en el país, de tal manera que pues se abría la posibilidad de que uno de los principales bancos del país tuviera un nuevo propietario. Desde el inicio, el presidente planteó una serie de condiciones: que no despidieran a nadie, que el patrimonio del banco permaneciera en México, y bueno, pues en su primera formulación, que pagaran más impuestos. Ya poco a poco se fue dando cuenta el gobierno que quien paga impuestos es el que vende, ¿no? Y depende de lo que venda. Si hay una utilidad, pues pagará impuestos. Si no hay una utilidad, podría incluso haber un quebranto ahí, decir, no solamente no pago impuestos, sino que perdí con esto. Veremos en qué monto se vende finalmente el banco y a quién. Esto, pues, como le digo, no quedó resuelto en todo el año. Nos acompañó, por supuesto, en varios meses. A varios de los postores se fueron bajando. Así ocurrió con Santander, así ocurrió con Grupo Salinas, así ocurrió también con Inbursa y con Banorte. Por tanto, bueno, pues el año que viene, uno de los principales temas será quién es el próximo propietario de Banco Nacional de México. Además, en el ámbito de los bancos nos fuimos pues con la novedad de que el ABM decía que su sede históricamente para sus reuniones era Acapulco, la cambiaba a Mérida, por lo menos el año que viene. Así es que, bueno, pues esos temas dominaron la atención económica del año que estamos cerrando. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Date con tu información, Sara Pablo. En la difícil vecindad con Estados Unidos, funcionarios de ese país han realizado visitas constantes a México, lo mismo para tratar el tema migratorio que para asuntos relacionados con las inversiones del sector eléctrico que derivaron en consultas al amparo del TEMEC. A mediados de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó por tercera ocasión la Casa Blanca, donde tuvo un encuentro bilateral con su homólogo estadounidense Joe Biden. En el Salón Oval, en una reunión que tiende a ser protocolaria, el Ejecutivo pronunció un discurso de 30 minutos en el que presentó el plan de 5 puntos para enfrentar la crisis global y los altos niveles de inflación. Y como se los había prometido a los paisanos que lo fueron a visitar a las afueras de su hotel, abordó el tema migratorio
en el que sugirió regularizar la situación de quienes ya se encuentran en Estados Unidos y entregar más visas de trabajo. Habló de conservadores. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas. Ahora se prevé la visita del presidente Biden y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 9 y 10 de enero para la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará en la Ciudad de México. En una gira relámpago del 5 al 9 de mayo, el presidente López Obrador realizó su primera visita a Centroamérica, que incluyó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, donde sostuvo encuentros en el Palacio de la Revolución con su homólogo Miguel Díaz-Canel. López Obrador dejó patente su cercanía con el régimen cubano, calificó a Fidel Castro como un gigante, pero sugirió una renovación y planteó la necesidad de un diálogo con los gobernantes de Estados Unidos, convencerlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Insistió en la propuesta de formar una especie de Unión Europea. Nuestra propuesta puede parecer utópica y hasta ingenua, pero en vez de cerrarnos, debemos abrirnos al diálogo, comprometido, franco, y buscar la unidad en todo el continente americano. En la historia del 2022 quedará grabado que López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas organizada por Joe Biden en Los Ángeles, porque no se invitó a todos los países, incluida Cuba y Venezuela. Y aunque siempre ha sostenido que la política exterior de México se basa en el respeto a la soberanía y no intromisión en asuntos internos, López Obrador expresó su respaldo al depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, luego de que fuera destituido y detenido tras ordenar la disolución del Congreso. Opinó que se trató de un golpe blando. Estuvo siempre acosado, lo fueron debilitando, hasta que lograron destituirlo. A principios de año, el presidente López Obrador pausó las relaciones con España al considerar que empresas de ese país, en complicidad con funcionarios anteriores, obtuvieron contratos ventajosos, sobre todo en el sector energético. Autoridades españolas han dado por superado el diferendo. En Grupo Fórmula, Sara Pablo. Mil gracias, Sara. Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo ahora con uno de los internacionalistas más influyentes de este país. Él ha presidido a MEI, académico de la Universidad Autónoma de California. Sus libros, un manual recientemente publicado en inglés, es uno de los más seguidos sobre la política exterior de nuestro país. Mi querido Rafael Velázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Leonardo. Un gusto participar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues hagamos su recapitulación, hagamos un poco de retrospectiva. América Latina pues, es un espacio privilegiado para el despliegue de la política exterior del país. En los últimos meses hemos tenido resultados electorales que auguraban una convergencia, sensibilidades muy cercanas. Petro, Lula, por supuesto está Argentina, Pedro Castillo en Perú, que ha entrado en una severa crisis. Pero bueno, había por un lado esa armonía, por otro lado, pues hemos tenido cuestiones como el BID, en donde se ve que estamos muy desunidos, y otros puntos más que siguen abiertos, ¿no? El tema de Nicaragua sigue generando discordias, lo vimos con la visita de Boric a México, pero en fin, ¿cómo analizas, qué balance haces de lo que ha sido la política exterior mexicana hacia América Latina? ¿Cómo vamos con la región, doctor? Pues mira, Leonardo, a mí me preocupa un poco la política exterior de esta administración porque hacia la región de América Latina nuestro país había gozado de cierto prestigio, teníamos una presencia importante en foros regionales, pero en este sexenio pues ha habido algunos, yo considero errores estratégicos de política exterior en nuestra relación con América Latina, ¿no? En primer lugar, tenemos una política contradictoria. Por un lado, el presidente López Obrador plantea que va a recuperar los principios de política exterior, principalmente el de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pero, por ejemplo, con el caso de Perú, pues no estamos aplicando los principios. El hecho de seguir reconociendo al presidente Castillo, eso pues violenta el principio de la
autodeterminación de los pueblos y es un acto de injerencia en los asuntos internos de Perú. Por Lo otro hicimos lado, también, Rafael, solo por recordar, en el caso de Colombia, donde también nos sacaron tarjeta amarilla, ¿verdad? exactamente. También tenemos una política exterior selectiva o inconsistente. Por ejemplo, en el 2020, el presidente López Obrador no quiso reconocer el triunfo cuando ya era prácticamente inobjetable de Joseph Biden, argumentando que no quería entrometerse en los asuntos internos de Estados Unidos. Pero en este mismo año, López Obrador sí reconoció el triunfo de Lula da Silva cuando siquiera todavía no había concluido el proceso electoral. Todavía faltaba una segunda vuelta y el presidente ya estaba felicitando a Lula da Silva por el triunfo. O sea, hay inconsistencia en la política exterior de México hacia la región. Por otro lado, también esta política exterior ha sido jerarquizada. Eh, lo digo en cuanto a la aplicación de los principios. Por un lado, México defiende el principio de la no intervención, pero no está atendiendo el principio de la promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, son lugares en donde están violando los derechos de las personas ahí, pero México, argumentando el principio de no intervención, se aleja de la promoción de los derechos humanos, que es un principio que está consagrado en la Constitución, en el artículo 89. Por ejemplo, otro caso en donde pone por delante la no intervención es el de ayer. Ayer hubo una votación en las Naciones Unidas en donde se estaba excluyendo a Irán de un órgano de derechos humanos de las mujeres y el voto de México fue abstención. O sea, esto cuestiona la calidad moral de México de plantear una política exterior que defienda los derechos humanos y también cuestiona la política feminista que tanto presume el canciller Marcelo Ebrard. O sea, un voto de abstención en este tipo de foros, pues me parece que hay falta de compromiso por parte de México en estos temas, ¿no? Oye, con América Latina había distintos foros y te pediría que hiciéramos un balance, algunos de ellos ya casi olvidados, aunque no es estrictamente latinoamericano. México en los 90 creó junto con España la Cumbre Iberoamericana, que es un espacio de diálogo en pie de igualdad, por supuesto, con todos los países. Iba Cuba, iban todos, y la cumbre como que ha perdido vigor. Después tuvimos la creación de CELAC, que coincidió con el bicentenario de la independencia. México lo presidió por 2 años y siento que por alguna razón tampoco ha tenido el arrastre de llevar los grandes temas, ¿no? Un foro de discutir de los grandes asuntos, amén del tema de la OEA, que es la estructura hemisférica en la que sí están Estados Unidos y Canadá, y que México no ha parado de degradar en términos conceptuales, diciendo que hace falta una enorme reforma y obstruyendo en la práctica lo que ha sido la gestión de Almagro, o más que obstruyéndola, criticándola. Por tanto, no parece que hayamos logrado habilitar, doctor, un foro en el cual estas preocupaciones continentales, ya digo, todos son de arquitectura diferenciada, no todos incluyen a todos los países, pero no hemos logrado a partir de México en esta administración potenciar un espacio donde todo mundo se sienta cómodo y se aborden particularmente los temas candentes, los temas más importantes. Rafael. Estoy completamente de acuerdo contigo, Leonardo. México ha sido incongruente en esta administración en los distintos foros internacionales. Voy a poner el ejemplo de la ONU. En la ONU somos miembros del Consejo de Seguridad. Para mí, De la Fuente está haciendo un trabajo muy importante. Tiene iniciativas que condenan la invasión de Rusia a Ucrania, mientras aquí en México pues no tenemos ese tipo de propuestas, ¿no? Por parte de Cancillería o por parte del presidente. En cambio, en otros organismos como la OEA, México adopta una política exterior distinta, de crítica hacia Almagro, al papel de la OEA que ha tenido en algunas elecciones, principalmente en gobiernos de izquierda en América Latina. Y nuestros votos han sido de abstención en la OEA, cuando, por ejemplo, en el 2019 hubo una resolución para criticar la elección de Venezuela del 2018, ahí México se abstuvo, ¿no? Entonces estamos viendo una política exterior distinta. En algunos organismos hay una presencia importante y en otros tenemos otra política exterior distinta, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del CELAC,
efectivamente, pues el presidente López Obrador, cuando fuimos sede de la cumbre en el 2020, pues ahí inclusive trataba de sustituir, o sea, esta propuesta de sustituir a la OEA con la CELAC, que me parecía pues que no tenía mucho sentido, y tratar de fomentar una integración parecida a la Unión Europea, pues me parecía más una retórica discursiva que realmente una política exterior con un Tiene rumbo. ese planteamiento que lo ha repetido, incluso ha adelantado que en la reunión con Biden, que tendrá a principios de enero, le va a volver a plantear algo así. Pero tú le ves ancho de banda, tú le ves, No, digamos, no, no. narrativa política, apoyos en América Latina. No, yo creo que ahorita en América Latina no hay un consenso generalizado para ese tipo de iniciativas. Yo lo veo más como un discurso para consumo interno, para darle satisfacción a los grupos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador aquí en el país, ¿no? O sea, no creo que sean iniciativas que tengan un futuro que se puedan concretizar. Más bien son parte de este discurso para tratar de tener contentos a los grupos que son nacionalistas, a los grupos progresistas, etcétera, etcétera. El problema que yo veo es que este tipo de discurso está polarizando la sociedad mexicana, ¿no? O sea, hay un sector de la población que no está de acuerdo con esta política de apoyo a los países de izquierda, por ejemplo, Venezuela, Perú, en este caso, Nicaragua, y que pues ese tipo de decisiones contrastan con la visión que tienen otros grupos internos, en donde, por ejemplo, ellos demandan una promoción más fuerte de la democracia y los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Entonces, la polarización no es buena para la política exterior, tampoco es buena para la política interna, y eso me preocupa, que tengamos una política exterior que esté polarizando a la sociedad mexicana aún más, ¿no? Oye, este tema aspiracional no dotado de viabilidad política o un discurso, en este caso, constructor con otros liderazgos, ir trabajando, yo no sé si con Lula, con Petro, con Fernández, con quien haga falta la viabilidad del mismo, se vuelve como esta especie de decir, a ver, yo quiero ser un académico como Rafael Velázquez, me van a decir, pues póngase a trabajar, querido, si quieres escribir un libro así, o que tú y yo dijéramos, queremos ser como Joseph Nye, bueno, pues pónganse, efectivamente, dediquen su vida a ciertos asuntos creativos. O sea, no es solo proponérnoslo, sino decir, tengo que hacer los pasos consecuentes. Y esos no los veo. No solamente no se han desarrollado las reuniones, el presidente invitó a Lula, invitó a Fernández con motivo de la cumbre de la Alianza del Pacífico, y ni se reunió la del Pacífico, ni se reunió Mercosur, ni hemos tenido todavía un espacio en el que se pueda hablar en serio de eso, es decir, Exacto. no simplemente formularlo ahora que estamos cerrando el año como estas de me voy a dedicar a ciertas cosas y no hacer nada en consecuencia, Rafael. Efectivamente, mira, yo creo que en este sexenio hemos tenido errores estratégicos de política exterior, y eso se debe principalmente a que el presidente López Obrador no tiene mucho interés en la política exterior, no es una prioridad de política pública en su administración. Y además tenemos a un canciller que está interesado en otros temas y no está tratando de proyectar una política exterior de Estado, una política exterior que responda a los intereses de la nación. Prácticamente tenemos una política exterior que responde al grupo en el poder en este momento, y eso hace que tengamos este tipo de errores, ¿no? O sea, el que la política exterior no sea una prioridad, sea descuidada, no tenga un proyecto muy claro, un rumbo específico, eso hace que cometamos este tipo de errores, ¿no? Ya se agravó la crisis con Perú, el gobierno de Lima acaba de mandar llamar a su embajador en México a consulta, y eso está agravando la crisis diplomática entre México y Perú, ¿no? Que me recuerda a la crisis que tuvimos con Cuba en el 2004, ¿no? Que le tocó era Derbez canciller, ¿no? Y Fox presidente, unos Exactamente. expedientes que finalmente cuando se hicieron público, la versión pública, todos testados, tú decías, bueno, ¿y dónde está ahí el grave problema? Pero sí recuerda mucho esos momentos en los cuales lo que auguraba ser una pues muy buena relación con América Latina está convirtiendo en algo turbulento. Lula no vino a México. Bueno, veremos si con Petro se logra formular algo más. No parece que estemos en condiciones en estos momentos de articular ningún esfuerzo mayor, pero en lo bilateral, ¿ves alguna relación privilegiada del gobierno de México con algún país
latinoamericano. Veo que se ha estrechado mucho la relación con Argentina, no sé si va muy lejos, y aquí lo quiero ligar con el tema de las candidaturas. Veo que nos hemos acercado mucho a Bolivia y hemos hecho el trabajo como de representación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo hicimos en la Cumbre de las Américas al no acudir por plantear efectivamente el que fueran estos. Pero a la hora de las votaciones perdimos la Organización Panamericana de la Salud, es decir, no tuvimos el apoyo de nuestros amigos latinoamericanos, y en el caso de BID nos encontramos más solos que la 1:00 p.m, mi querido Rafael. ¿Cómo explicarnos esto? Pues mira, yo creo que una relación que ha privilegiado el presidente López Obrador ha sido con Cuba, que inclusive el presidente cubano ha venido ya varias veces a México, fue un invitado de honor en la celebración del inicio de la independencia recientemente. López Obrador ya fue a Cuba, entonces ahí vemos que sí está privilegiando en los gobiernos que tienen afinidad ideológica con Morena, ¿no? Con la 4T. Entonces, es ahí donde estamos viendo que hay una mayor concentración, hay mayor interés por parte de México en atender ese tipo de relaciones, ¿no? Y esto, pues, causa la crisis diplomática que hoy tenemos con Perú, ¿no? En donde, pues, el presidente López Obrador está defendiendo a Castillo, todavía lo reconoce como presidente, y eso pues está representando un alejamiento de los principios de política exterior de México. Ya. Oye, viene el arranque del año con la visita de Trudeau y en este caso, Biden, la cumbre de líderes de América del Norte. Arrancó las celebraciones, el conjunto de celebraciones del Bicentenario. La bilateral con Estados Unidos y más adelante también la trilateral, la política regional hacia América del Norte. ¿Cómo la ves, doctor? Pues mira, en primer lugar, yo noto una diferencia en la relación que tuvo López Obrador con Trump y una distinta con la que tiene con Biden, ¿no? Con Trump había cierto entendimiento, no habían grandes problemas diplomáticos entre México y Estados Unidos. López Obrador inclusive visitó a Donald Trump en el 2020 para conmemorar el inicio de la vigencia del nuevo TEMEC. Y bueno, no había tantos aspavientos. La situación cambió cuando Biden llegó a la presidencia. Uno, ni siquiera lo reconoció de manera inmediata. Y dos, han habido enfrentamientos, ¿no? Tú ya mencionaste uno, el que López Obrador no asistiera a la cumbre de las Américas en Los Ángeles este año, pues también representó ahí pues ciertas tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora que se cumplieron los 200 años del inicio formal de la relación diplomática, pues Biden hizo declaraciones importantes, ¿no? Tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en el Congreso hubo eventos para celebrar estos 200 años, ¿no? Y bueno, con respecto a la reunión que vamos a tener el próximo año, esta cumbre de líderes de América del Norte, yo creo que el énfasis de López Obrador va a estar en un proceso de integración que sea más acorde a los intereses de la región, que pueda promover el crecimiento económico de México. Pero aquí yo sí veo que hay una relación muy intensa con Estados Unidos y con Canadá, pues somos parte de este proceso de integración, pero no hay una profundidad diplomática en la relación entre México y Canadá. Yo lo que veo es que en América del Norte hay dos relaciones bilaterales, ¿no? La relación de Canadá con Estados Unidos y la relación de México con Estados Unidos, y todavía no hemos podido cuajar una relación trilateral, ¿no? Todavía falta mucha labor diplomática para poder tener realmente una relación trilateral en América del Norte, ¿no? México no tiene mucho interés en profundizar sus vínculos con Canadá, tampoco Trudeau tiene mucho interés de ampliarlos hacia México, y por eso tenemos esta dualidad regional. Los bilateralismos fuertes, ¿no? Los bilateralismos, efectivamente.
Oye, pues es interesante esto, veremos cómo transcurren estos 200 años, saber que por el ciclo americano y el ciclo mexicano en el 24 nos va a tocar relevo de presidentes, vamos a ver si Biden tiene la fuerza política y vital para reelegirse, y en México vamos a ver qué ocurre. Finalmente te quiero preguntar, hablando de Canadá, en estos días llegó al Senado el nombramiento de Carlos Joaquín, exgobernador opositor en principio de Quintana Roo, ahora como propuesta para ser nuestro embajador en Canadá. ¿Es Pedro Joaquín, igual que ha ocurrido en el caso de República Dominicana, en el caso de Madrid, una forma de hacer política con gobernadores, déjame ponerlos así entre comillas, derrotados? Es decir, pierden las elecciones sus partidos y ellos resulta que reciben una en este caso, gratificación como embajadores de México. El uso del elemento político para la representación diplomática se ha usado en el pasado y es parte de nuestro régimen, así son las reglas, pero en este caso, pues yo no recuerdo que las concertaciones, como se llamaban antes, Rafa, pues se paguen con embajadas, ¿no? Es decir, tú me ayudas a ganar electoralmente y te vas de embajador a Ottawa. En fin, ¿qué valoración haces de esto que ha sido una constante? Además, el presidente lo ha anunciado, dice, bueno, pues si se portan bien, podrían convertirse en representantes de México en el exterior. Doctor. Yo creo que la política exterior de Andrés Manuel López Obrador está perdiendo capacidades institucionales. No solamente es la cuestión de los nombramientos, es también que el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha descuidado, pero sí me preocupan este tipo de nombramientos porque tal vez también sean premios por haber apoyado a que Morena triunfe en esos estados. No solamente es el premio de consolación de que perdiste y bueno, te voy a dar una embajada. Es muy probable que esos gobernadores hayan tenido cierto acercamiento, cierto apoyo a Morena para facilitar el triunfo en sus estados y bueno, es una recompensa también este tipo de nombramientos. Pero sí me preocupa que se vincule la política interna con la política exterior y tengamos este tipo de nombramientos porque no tienen mucha experiencia, muchos de ellos no tienen mucha experiencia diplomática. Pedro Joaquín Caldwell sí ha tenido experiencia diplomática porque fue embajador de México en Cuba en los años... Cuba, sí. Cuando Zedillo era el presidente, recordarás aquella... Pero es Pedro Joaquín, no Carlos Joaquín. Perdón, Pedro Joaquín, efectivamente, Pedro Joaquín Caldwell fue el presidente del PRI cuando ganó Peña Nieto. Sí, no, este es el hermano que fue subsecretario de Turismo con el PRI, después se va con la oposición y ahora, como tú dices, perdió pero ganó, ¿no? Estas cosas extrañas de la política mexicana. Sí. Este Joaquín, el anterior gobernador de Quintana Roo, él sí no tiene ninguna experiencia diplomática. No, entonces, y está ahí porque el presidente dijo que tuvo una gran actuación como embajador, es decir, ayudó a que ganara, en este caso el Verde Ecologista o Morena. Oye, así está, y además, pues un montón de embajadas literalmente sin explicación, es decir, tenemos Brasil con una escritora, tenemos Panamá con una amiga del presidente, Argentina con una amiga del presidente, Ecuador con una amiga del presidente, Francia con una amiga del presidente, es decir, es la política iba a decir de los cuates y las cuotas, pero en este caso de las cuatas y de las cuotas. Efectivamente, yo creo que eso refleja un descuido en nuestra política exterior. El que tengamos ese tipo de nombramientos, pues refleja también la poca prioridad que le ha dado López Obrador a fortalecer las relaciones con países que son clave, ¿no? La lista que tú acabas de mencionar, pues son países que son muy importantes para México y aún así hemos mandado representantes de un perfil muy bajo, de un perfil que pues es más político que diplomático y eso afecta los alcances de la política exterior de México, ¿no? O sea, cuando tenemos ese tipo de embajadores en estos países, pues no ayuda mucho a fortalecer las relaciones de México con esos países. Pues doctor, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Te deseo un año espléndido. Muchas gracias, igualmente. Gracias, el doctor Rafael Velázquez. Échale un vistazo a su libro influyentísimo, bueno, a sus libros, porque tiene ya una larga serie, uno de los internacionalistas más influyentes de este país. Pausa, volvemos. Facebook, Leonardo Curcio. Agradezco mucho a Carlos Pascual que hoy converse con nosotros. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Un gusto estar con ustedes.
Déjame empezar, embajador, aprovechando tu sensibilidad y por supuesto el conocimiento que tienes de Ucrania con un apunte. Esta mañana entrevisté a Sergei Kислitsa, que es el embajador ucraniano en Naciones Unidas, y yo he quedado sorprendido. Te pido que me compartas tus sentimientos, tus, análisis sobre el heroísmo del pueblo ucraniano, que ha decidido defender su integridad, su soberanía, por supuesto defender la idea de la democracia como un elemento que nos convoca a todos. En fin, yo por supuesto no tengo ni de lejos el conocimiento que tienes tú de aquella región, pero he quedado emocionado de ver el entusiasmo con el que un pueblo puede defender sus grandes valores. Supongo que en América deberíamos recordar eso con cierta frecuencia. Embajador Pascual. Yo tuve oportunidad de ser embajador de Estados Unidos en Ucrania también. Creo que he visitado cada provincia de ese país. He visto el sentimiento que los ucranianos tienen para reclamar su independencia. Tenemos que recordar que este fue un país que por siglos tuvo solamente 3 años que fue independiente y finalmente consiguieron algo que es fundamental para ellos, reconocerse como país, como ucranianos. Después de la anexación por Rusia de Crimea, logró el presidente Putin hacer algo que nunca ningún otro político había podido hacer, consolidar la visión de ser ucraniano en una manera que nunca se puede haber anticipado anteriormente. Y entonces cuando Rusia decidió invadir a Ucrania, para los ucranianos era un asunto de defender algo por qué habían trabajado por siglos. Esto era su país, su vida, y iban a resistir en cualquier manera que puedan contra la invasión de Rusia. Y Rusia lo ha sentido en una manera muy fuerte. Creían que iban a entrar al país y dentro de 4 o 5 días conquistar el Capitolio Kiev. No lo pudieron hacer. Los ucranianos lo rechazaron, los empujaron para afuera. Rusia tuvo que reformular un objetivo totalmente nuevo para tratar de conquistar el este del país. Pero lo que hemos visto del otro lado es, con toda la resistencia ucraniana, lo que ha hecho Rusia es bombardear, es atacar sitios civiles, hogares, hospitales, y están haciendo partes de Ucrania como piedra. Y entonces, dentro de este contexto, tenemos que ver esta guerra, una resistencia con mucha valentía, pero del otro lado, una reacción Rusia que no es humana, es brutal y es contra civiles para tratar que eventualmente Ucrania se rinda, algo que no van a hacer. ¿Ya? Es absolutamente heroica la forma en que están defendiendo su país. Probablemente haya sido el último que escribió Madeleine Albright, Carlos, decía, en Ucrania es el frente donde está discutiendo el mundo liberal frente a este que llaman ahora el mundo iliberal, ¿no? Las autocracias. ¿Tú coincidirías con esa lectura? Tenemos que recordar la foto entre el presidente Xi Jinping y el presidente Putin en febrero en la Olimpiada de Beijing. Y se prometieron ahí una amistad sin límite. Pero lo que querían presentar era una alternativa de orden contra Estados Unidos, contra Europa, contra los países democráticos, que los países autoritarios podían ser más eficientes. Y lo que hemos visto ahora es que esa propuesta no tiene valor. Rusia ya no puede representarse como una alternativa al orden mundial. No ha podido lograr la victoria que creía que iba a poder hacer. Y no lo ha hecho porque ha sido arrogante, que no ha tenido los ejercicios con los equipos que debe haber tenido. No tiene el tipo de equipo que han dicho moderno que podían lograr ganar una guerra contra un país que sea todavía más pequeño al lado. Y lo que hemos visto es que esta promesa de una alternativa no funciona. China obviamente tiene que tomar decisiones.
China depende más en la conexión que tiene con el oeste, con Estados Unidos, con Europa, con Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos, que con otros países autoritarios. Obviamente mucho más que con Rusia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una explosión de una orden que teníamos anteriormente, de una propuesta que China y Rusia habían puesto en la mesa, en donde vemos una tensión nueva entre los países que son democráticos, pero quieren seguir un mundo en donde puedan avanzar los intereses globales y económicos. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo que hemos visto es, después de la pandemia, después de esta guerra, después de la explosión en los precios de los commodities que estamos viendo el día de hoy, vamos a tener que reconstituir una nueva idea de orden para llevarnos para frente en el futuro. Un desafío de gran calado. Te muevo, embajador, si me lo permites, a las Américas. Si uno echa un vistazo a lo que ha sido la historia de los últimos 60 años, vemos que los Estados Unidos tienen como fases incluyentes, ¿no? Desde Kennedy hasta Obama. Ahora te preguntaré si Biden tiene o no un proyecto así, con alternativas o con flujos de desatención. Recordamos todo el periodo Bush diciendo, Bush 43, estamos atendiendo el tema del terrorismo, no tengo tiempo de ocuparme de las Américas, y por supuesto Trump, que quería poner un muro ahí. En estos momentos, entre estos ciclos que tiene la potencia hacia las Américas, de un ánimo incluyente, por supuesto reseño el de Clinton, que en la época de los 90, tenemos la primera cumbre de los 90 con el consenso liberal. Biden tiene una idea, desde tu punto de vista, embajador Pascual, incluyente de hacia dónde deberían moverse las Américas. He oído muchas críticas en el sentido de que lo que está haciendo es tratar de llevar la política norteamericana a todas las regiones, y que también busca una combinación entre Kennedy, Obama y Clinton, que formarían parte legítimamente de sus tradiciones. ¿Tiene en suma Biden una idea clara de qué hacer a partir de esta cumbre de Los Ángeles con el hemisferio, embajador Pascual? Leonardo, yo creo que es una buena pregunta porque estamos en un periodo muy difícil. De un lado, creo que Biden entró a la oficina con una idea clara, que quería hacer enlaces con todo Latinoamérica en una manera mucho más cercana que lo que hemos visto anteriormente. Durante la época de Trump, lo que vimos es un enfoque en una situación, en un tema que era la migración. Y obviamente tenemos que tener enlaces que son económicos, políticos, sobre la seguridad, sobre la educación, sobre la humanidad, sobre la parte cultural. No lo estamos viendo el día de hoy, y lo que hemos visto es un mundo mucho más complicado de lo que pensábamos que íbamos a entrar, en parte por el seguimiento de la pandemia, en parte por esta guerra, por parte de lo que hemos visto en la explosión de los precios globalmente. Entonces, ahora es un punto, yo creo que absolutamente clave, y cada país en las Américas tiene que tomar la oportunidad para decidir qué va a ser mejor para el futuro de ese país y cómo mejor se hace relevante en el mundo que tenemos el día de hoy. Y pongo esto en el contexto de México particularmente, porque lo que estamos viendo es un reconocimiento que tenemos que seguir con lo que algunos están llamando friendshoring o nearshoring, llevando las cadenas de valor que tenemos por todo el mundo y acercándolas a los sitios en donde están los mercados, en donde está la industria, en donde está la manufactura. Y el día de hoy México tiene esa oportunidad, pero hay una parte clave que está aconteciendo también, que tiene que ver con cambio climático y el compromiso que estamos viendo al mismo tiempo por todo el mundo, que tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono y tenemos que tener un mundo sustentable. Y es irónico que al mismo tiempo que tenemos esta guerra que está subiendo los precios de los combustibles, al mismo tiempo el mundo está diciendo, ¿sabes qué? Para salir de esta situación, tengo que tomar en cuenta una transición más fundamental que es necesaria para otro tipo de energía que nos debe mover el futuro. Y entonces aquí yo creo que hay una parte clave.
para México una oportunidad de integración más fuerte, más importante con Estados Unidos y Canadá, pero tomar este momento para trabajar con Estados Unidos y Canadá, para crear la infraestructura y los sistemas de energía que miran la seguridad del futuro, no solamente del día de hoy, pero que van a ser clave para la seguridad y el éxito económico y político para el siglo XXI. Absolutamente. Hace un momento, embajador, conversaba con la secretaria Cloutier, me recordaba que somos el segundo proveedor de la economía norteamericana y en esta lógica del ally shoring o friend near shoring, dejémoslo ahora, porque no sé si estamos en plan friend shoring, pero bueno, estamos cerca. El tema de la energía es absolutamente fundamental. Le preguntaba si ya quedó absolutamente diáfano después del intento de reforma eléctrica que se hizo en México. Me decía ya que sí, pero yo tengo la impresión de que quedaron todavía, o quedó un escenario incierto y todavía fragmentado para trabajar en una idea de convergencia en la región completa, embajador. Mira, yo lo pondría de este punto de vista. Particularmente, déjanos concentrar atención en el sector automotriz. Para el futuro ya hemos visto que el futuro de esta industria es el vehículo eléctrico. Para ser competitivo, Norteamérica tiene que recrear las cadenas de valor que sean basadas en energía limpia para la creación de un vehículo que está hecho específicamente para el propósito de reducir emisiones. Entonces, para ser competitivo no va a ser solamente cómo se maneja y anda el vehículo, pero toda su línea de producción, la cadena de valor. Entonces, lo que tenemos que estar mirando ahora es no solamente el cambio para este año, el año que viene y en 2 años, pero estos son cambios en donde tenemos industrias que tienen valores de 100 miles de millones de dólares. Y el proceso de cambiarlo y toda la infraestructura que va a ser necesaria para ser exitosa en esas industrias tiene que tener un proceso. Y aquí yo creo que hay una grande oportunidad, porque en Estados Unidos se quiere invertir dentro de México. Hay una gran posibilidad para energía renovable, con el sol, con la energía eólica y con esos dos en la producción de hidrógeno. Yo creo que estamos al punto ahora que sí se puede debe de enfocar en cuáles son los cambios que se puedan avanzar en el corto plazo y empezar ahora en el corto plazo que van a hacer una diferencia fundamental en la competitividad de México, de Norteamérica y mirando la economía del futuro en donde nos tenemos que cambiar y adaptar, que va a ser diferente de la economía que tenemos el día de hoy. Yo creo que es clarísimo el argumento. Finalmente, embajador, preguntarte, ahora que están reunidos efectivamente en Los Ángeles, los líderes, los que fueron, hay otros que dicen que no han ido porque no se incluye a todos. Tu experiencia como diplomático, tú naciste en Cuba, ¿tiene sentido abogar por incluir a un régimen que no ha cambiado? A ti te tocó vivir de manera directa el intento de Obama de descongelar las relaciones, se incluyó a Raúl Castro en la cumbre de Panamá. Yo pensaba, además de Cuba, si tiene sentido incluir una Venezuela que todos los foros que ha tenido, incluidos los diálogos en Santo Domingo, han sido para alargar efectivamente el proceso. Y uno ve, pues, los que tienen hoy 60 años, dicen, Cuba no parece destinada a cambiar, a pesar de lo dramático que estoy diciendo, o Venezuela lleva 20 y tantos años sin que haya un ánimo de cambio. La idea de integrarlos a la cumbre, desde tu punto de vista, ¿puede tener algún efecto benéfico para acelerar cambios en estos regímenes autoritarios, embajador Pascual? Creo que el tema de integración es importantísimo y es fundamental para avanzar en una manera más lógica, con más seguridad, con más cooperación en la parte de todos los países. Pero para poder hacerlo, se tiene que tener una base de confianza. Una de las cosas que me impactó muchísimo, que era un asunto que era muy sensible para
la comunidad cubana-americana en Estados Unidos. Era el tema del comunismo. Pero lo interesante era que el presidente Reagan, un presidente republicano que fue reconocido por los cubanos americanos, los venezolanos, como un campeón de la democracia. ¿Y qué fue lo que le dijo el presidente Reagan a Gorbachev? Le dijo, tumba este muro. Y yo creo que ese principio de tener confianza en los valores que tenemos de la democracia y tener confianza que exponiendo esos valores que vamos a acabar con un mundo que sea mejor para todos. Pues ahí está el desafío con estos países que, bueno, pues siguen teniendo procesos políticos heterodoxos respecto a los regímenes constitucionales del resto de América. Embajador Pascual, un privilegio, ya te robé bastante tiempo. Han sido 3 temas, pero siempre es un privilegio conversar contigo. Un gran abrazo. Leonardo, muchas gracias. Igualmente, un abrazo.